Esta madrugada finalizaba la primera jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes y nos dejaba muchos detalles interesantes y cositas que vamos a analizar, como siempre, aquí en Football Language. Lo primero que quiero comentar es que si queréis comparar el vídeo que hicimos antes del Mundial de Clubes, donde pronosticaba un poco lo que podía ser el Mundial de Clubes, pues lo podéis ver aquí y así podéis compararlo con este que vamos a hacer ahora para ver si las previsiones fueron más o menos acertadas. Y ahora vamos con lo que hemos visto, analizar lo que hemos visto en esta primera jornada del Mundial de Clubes. Vamos con los 8 grupos. Empezamos por el grupo A. Grupo A que lo conforman el Palmeiras, el Inter de Miami, el Al-Ahly de Egipto y el Oporto. Empataban a 0 entre ellos y, y bueno, dijimos que en el grupo A serían los favoritos, serían teóricamente el Oporto y el Palmeiras, que venían de ligas teóricamente superiores por ese orden. Y luego también decíamos que, bueno, el Al-Ahly es el mejor equipo de África histórico. Es como el Real Madrid en Europa, pues en África está el Al-Ahly de Egipto, que es el equipo más laureado de toda África. Por tanto, bueno, podíamos decir que podía hacer eso que igualara un poco este grupo. Y también que esté Messi en el Inter de Miami, ¿no? Que eso siempre, pues, te da esa esperanza de que pueda ser un poco más igual eh, ese equipo con respecto a los otros. Es verdad que ya os comenté también que, en mi opinión, y lo he comentado mucho en los directos, la liga estadounidense me parece bastante floja, que no se puede comparar con otras ligas, que a lo mejor podríamos pensar que, por ejemplo, la liga árabe pues que podía estar al nivel de la de Estados Unidos, una liga para los jugadores que se retiran ya, ¿no? Un poco del fútbol. Creo que la liga estadounidense podría ser, la liga árabe ya no, la liga de Arabia Saudí, me refiero. Entonces, es verdad que a pesar de ello teníamos la esperanza de que el equipo de Messi pudiera dar un buen nivel, pero enfrentándose al Al-Ahly y dejando no muy buenas sensaciones, o por lo menos casi me pareció superior el Al-Ahly, me gustó más, pues invita a pensar que va a ser difícil que el Inter de Miami pase a la siguiente ronda a pesar de tener a Messi, lo cual a mí me entristece porque ojalá pueda ver a Messi pues todos los partidos que pueda hasta que se retire, ¿no? Y bueno, en esta competición, pues que es la que nos apetece ver, ¿no? No nos apetece ver la liga estadounidense, pues lamentablemente no creo que lo podamos ver mucho más allá de la fase de grupos. Estaban jugando el primer partido de la segunda jornada entre el Palmeiras y el Al-Ahly, iba ganando 2-0 el Palmeiras, lo cual yo creo que era el partido que podía ser ahora un poco, que podía haber más de igualdad y bueno, y lo estaba solucionando bien el Palmeiras hasta que se ha suspendido el partido por una posible o futura tormenta eléctrica que iba a haber, por lo visto. Cosa que pasó ayer con el partido o esta madrugada, con el partido del Pachuca a Salzburgo. Así que bueno, vemos que es algo que se repite en Estados Unidos, así que estad atentos porque igual, pues eso, tenéis que cortar vuestros directos como me pasa a mí o bueno, o dejar de ver algún partido y para pausarlo y volver a reanudarlo un poco más tarde. Bueno, eh, a falta del Oporto Miami, que lo veremos ahora y lo retransmitiremos aquí en Football Language, supongo que el Oporto se impondrá con claridad en el Inter de Miami, contra el Inter de Miami. Creo que los primeros partidos suele haber más igualdad porque los equipos pues todavía están empezando la competición, ¿no? Tienen un poco de miedo, se están un poco tanteando, entonces se pudo ver más igualdad en la primera jornada de la que creo que se verá en la segunda jornada. Por esto creo que el Oporto ganará con solvencia al Inter de Miami y bueno, en este grupo A creo que al final los dos favoritos van a pasar. Bueno, no me puedo enrollar tanto con el resto de grupos. Vamos con el grupo B. Paris Saint-Germain, Botafogo, Seattle Sounders y Atlético de Madrid.
Bueno, ganaba el Atlético de Madrid, el Paris Saint-Germain 4-0 al Atlético de Madrid, goleada contundente que obliga a los del Cholo Simeone a ganar, si no son los dos partidos, al menos uno de ellos, y para pasar a la siguiente ronda. Eh, Contra el Botafogo ganó al Seattle Sounders, hizo los deberes, Seattle Sounders, equipo estadounidense, y, y también pues vimos que le faltaba un poquito de nivel, esa competitividad, pero intentaban jugar bien. Me gustó más que el Botafogo, pero se vio la diferencia de nivel porque el Botafogo se acabó imponiendo y con goles de cabeza, centros al área, en fin, un juego más práctico, pero no por ende, no por ello eh, menos útil. Así que en este grupo, todo por decidir. Bueno, le damos al Cholo el voto de confianza y pensamos que ganará el Botafogo, pero es el último partido de la jornada, de la fase de grupos, donde se decidirá si pasa el Atlético de Madrid o el Botafogo. Podría haber la primera sorpresa del, del Mundial aquí, ¿no? En el grupo B. Vamos con el grupo C. Entre el Bayern Múnich, el Benfica, Boca Juniors y el Auckland City. Bueno, no hubo sorpresas porque el Bayern Múnich ganaba 10-0 al Auckland City y el Benfica empataba 2 con el Boca Juniors en un partido que en la primera parte comentaban, decían los comentaristas que podía ser el primer partido, o sea, el mejor partido hasta ese momento del Mundial de Clubes. Es verdad que hubo de todo, muy interesante el partido y podía ser una sorpresa porque un equipo de una liga sudamericana, la Argentina, en este caso el Boca Juniors, le empataba a, a un equipo de una liga europea portuguesa, en este caso el Benfica. Pero ya vaticinaba yo en el vídeo que lo vuelvo a dejar aquí por si lo queréis ver, que, que estaría igualado este partido entre estos dos equipos. Y yo lo pensaba así y desde luego así ha sido. No sé si acabará pasando el Boca Juniors por encima del Benfica, pero bueno, sería una relativa sorpresa que veremos si se acaba dando. En el grupo D tenemos al Flamengo, al Chelsea, a Los Ángeles y al Esperance de tunecino. Bueno, Flamengo y Chelsea, que son los favoritos, hacían sus deberes ganando, a pesar de que yo me esperaba que el Chelsea ganara por una mayor distancia, porque solo pudo ganar 2-0. Pero ya los coloca como primeros en este grupo D y todo indica que no tendrán problemas para pasar, cumpliéndose lo lógico o el pronóstico que podíamos hacer al inicio. Vamos con el grupo E, muy interesante este grupo E con el River Plate, Rayados de Monterrey, Inter y Urawa Reds de Diamonds de japonés. Bueno, el River Plate ganó 3-1, pero más justo de lo que podíamos pensar contra el Urawa Red Diamond japonés y lo coloca como primero en el grupo. Y el Inter empató contra el Rayados de Monterrey. Ojo, porque aquí también os comenté que podía haber alguna sorpresa, pero no me esperaba que fuera el Inter el que pudiera salir del grupo y el que pudiera no pasar a octavos de final. Bueno, sí que apostaba porque el Rayados de Monterrey pudiera hacer algo interesante. De hecho, marcó gol de cabeza Sergio Ramos contra el Inter y lo que le dio el empate. Y bueno, también, además de Sergio Ramos, Domenech Torrent como entrenador, el que fue segundo de Pep Guardiola y bueno, más conocidos de la Liga Española como Sergio Canales y más jugadores del Sevilla, Ocampos, Montiel, bueno, Oliver Torres. Un Rayados de Monterrey que se lo pondrá difícil a River Plate para, para pasar, para obtener ese segundo puesto en el grupo que le dé el paso a los octavos de final. Pero ojito que no se descuide el Inter, que ha empezado empatando ya contra Rayados. Así que deberá de ganar
sus dos partidos, sobre todo contra River Plate, que será una final para el Inter. Así que no se descuiden, que podría haber una sorpresa incluso más grande de la que yo pensaba. Grupo F, Mamelodi Sounders o Mamelodi Sandals, no me acuerdo cómo era. Bueno, Borussia Dortmund, Mamelodi de Sudáfrica, Borussia Dortmund, Fluminense y Ulsan Hyundai de Corea del Sur. Ganaba el Mamelodi al Hyundai, al Ulsan Hyundai, lo cual lo coloca como primero de grupo, pero tendrá que enfrentarse a Borussia Dortmund y a Fluminense, que empataron entre ellos. Yo esto me lo esperaba bastante más, el Borussia Dortmund y el Fluminense empatando. Creo que pasarán ambos y creo que eran los favoritos y que acabarán pasando, porque creo que hay bastante diferencia. Pero ojo que esa victoria al Mamelodi le ha podido dar un poco de confianza y veremos si no le llega a poner las cosas difíciles tanto a Borussia Dortmund como a Fluminense, que yo creo que acabarán pasando bien. Grupo G. Tenemos a la Juventus de Turín, al Manchester City, al Wydad marroquí y al Al-Ain de los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, tanto Juventus como Manchester City se imponían a sus rivales y bueno, supongo que pasarán a la siguiente jornada y que no tendrán problemas. Veremos un partido entre ellos que seguramente no tendrá nada en juego, ya que ganarán con facilidad a sus rivales y pasarán a octavos de final. Y vamos con el grupo H, que también ha habido una sorpresita interesante. Grupo H, Red Bull Salzburgo, Real Madrid, Al Hilal y Pachuca. Al Hilal de Arabia Saudí y Pachuca de México. El Red Bull Salzburgo le ganaba al Pachuca en ese partido que decíamos que se suspendió por una tormenta eléctrica, pero se reanudó y lo terminó ganando, algo que, bueno, podía ser previsible, a pesar de que podíamos pensar que fuera reñido, y así lo fue el partido ayer. Más reñido todavía, porque incluso llegaban a empatar, fue el Real Madrid al Hilal, que sorprendía porque yo colocaba al Hilal como favorito por encima del Salzburgo. En este grupo, favorito a pasar por debajo del Real Madrid. No me esperaba que fueran a empatar, la verdad. No es algo que me parezca una locura que el Al Hilal haya empatado al Real Madrid, porque yo lo he dicho aquí, a mí me parece que la Liga de Arabia Saudí está ya a nivel de ese segundo nivel de las ligas europeas y que y en un futuro pueda competir con cualquier liga. No sé, igual con la Premier League no, igual con la Liga Española no, pero que puede estar ahí, que puede estar ahí de aquí a unos años. Eso es lo que pienso yo. Desde luego, en este Mundial de Clubes, con este primer partido, ya hemos visto que es un equipo el Al Hilal, que puede pasar a la siguiente ronda y que, bueno, es verdad que el Salzburgo ha ganado, pero con el que teóricamente es el rival más débil del grupo, que es el Pachuca. Así que veremos si se cumple lo que yo pronosticaba o no. Supongo que el Real Madrid ganará el Salzburgo y bueno, ya el Pachuca ya lo doy por hecho, pero que no se descuiden tampoco y que no le pase como al Inter. Yo no lo creo. El Inter lo va a tener más complicado. El Real Madrid no tanto. Pero vamos, ambos equipos deberían pasar. Lo veremos. Bueno, interesante esta primera jornada. Decidme lo que pensáis vosotros, si creéis en qué cosas pensáis que me he equivocado y que, y que pensáis que va a ser diferente a lo que yo he pronosticado. Y bueno, en qué cosas creéis que sí que había acertado y que y que a vosotros os podía parecer difícil que pasara y os ha sorprendido. Y no sé, comentadme todo lo que queréis, que yo responderé, encantado. Y nada, vamos a por esa segunda jornada del Mundial de Clubes, que yo creo que se irá viendo más la distancia entre los equipos, las diferencias entre los equipos, que en esta primera jornada todo está siempre muy igualado y
al ser una competición nueva, así que bueno, veremos, veremos qué pasa y si hay alguna sorpresa más. Y bueno, yo os comentaba que hay 12 equipos europeos, que no era tan obvio que fueran a pasar los 12. De hecho, yo doy al Al-Ahly por encima del Salzburgo, lo daba y lo doy como favorito a pasar, con lo cual, a mi juicio, deberían pasar 11 equipos europeos, pero no me parecería descabellado que pasaran 10, ni que pasaran 12, ni que pasaran los 12, me parecía descabellado, lo dije aquí en el vídeo, os lo vuelvo a dejar. Y, y nada, seguiremos viendo los partidos del Mundial de Clubes. Haré lo que pueda, veo todos los que puedo para daros toda la información que pueda de primera mano y bueno, sobre todo los de las eliminatorias, yo sé que es lo que os apetece ver y lo que nos apetece ver a todos. Así que bueno, primero vamos a ver esta segunda jornada y nada, iremos viendo cómo se desarrolla todo con muchas ganas de este Mundial de Clubes y algo que no me podía esperar, la verdad, a principio antes del Mundial de Clubes. Así que nada, un fuerte abrazo a todos y nada, que gane el mejor.